El Señor Jesucristo bendiga tu vida, toda tu casa, toda tu familia y la obra de tus manos. Gracias damos a Jesús, que nos bendice con el don de la vida y con el temor de Dios en nuestro corazón, que nos permite acercarnos a Él y reflexionar en su poderosa palabra. Cada uno de nosotros es un maravilloso y poderoso plan de Dios. Como hijos del Señor, somos llamados a cumplir esos grandes propósitos que el Señor diseñó desde antes de la fundación del mundo. No somos una persona más en este planeta, no somos una casualidad, somos el resultado de un diseño o plan celestial. Esa verdad nos la enseña claramente la Biblia y por eso debemos ser conscientes de que en Dios no hay casualidades, sino propósitos. Nos dice el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos 12 y 13, así. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Es interesante cómo se destacan aquí varias regiones: Galilea, Nazaret, Capernaum, la región de Zabulón y Neftalí. Y sin duda alguna, pues nos habla del recorrido de Jesús y nos habla de aquellos escenarios donde el Señor Jesús manifestó su poder. Es muy importante ser conscientes de que el verdadero éxito de un hijo de Dios no consiste en los bienes que posee. Ante Dios, éxito es hacer su voluntad, es cumplir con aquello para lo cual fuimos creados. Un hijo de Dios exitoso es aquel que camina en la voluntad del Señor. Esto implica, por supuesto, una amistad constante con el Señor. Crecer es parte de la vida del Hijo de Dios. Y el pasaje que acabamos de leer nos enseña que Jesús salió de Nazaret y fue a Capernaum. Esta segunda ciudad se convierte en la ciudad sede de su ministerio. Es interesante al considerar la vida de Jesús cómo podemos ver que ésta se desarrolla básicamente en 4 ciudades y cada uno de los nombres de aquellas ciudades con un significado hermoso, el cual nos enseña muchas cosas. Porque, volvemos a decirlo nuevamente, en Dios no hay casualidades sino propósitos. Entonces Jesús nació en Belén, creció en Nazaret, estableció su sede en Capernaum y murió en Jerusalén. Y cada una de esas ciudades representa una etapa o un significado especial en la vida de Jesús. Por ejemplo, Jesús nace en Belén, palabra que significa casa de pan, porque Jesús es el pan vivo que descendió del cielo. Es el verdadero alimento espiritual para el hombre. Por eso Jesús es el único que puede saciar el hambre de amor, propósito y salvación del corazón humano. La perfecta provisión está en Jesucristo nuestro Señor. Nos dice también la Biblia que Jesús creció en Nazaret, palabra que significa vástago, brote que florece. Es el lugar en el cual Jesús crece y se forma como judío. Nos habla de aquel tiempo fundamental o periodo en la vida del cristiano donde es formado y equipado para hacer la voluntad de Dios. En tercer lugar, nos enseña la Escritura que Jesús estableció su sede en Capernaum, palabra que significa ciudad de consuelo. El Señor Jesús realizaba sus giras evangelísticas por todo Israel y volvía a Capernaum. Allí realizó muchos milagros, allí venían muchos enfermos y endemoniados y recibían libertad y sanidad. Nos habla esto entonces del ministerio de consuelo de Jesús para la humanidad afligida y cautiva en el pecado. Y en cuarto lugar, nos enseña la Biblia que Jesús murió en Jerusalén, palabra que significa ciudad de paz,
porque Jesús, al entregar su vida en la cruz, llevó el juicio por nuestros pecados e hizo la paz entre Dios y los hombres. Todo esto nos enseña que el cristiano debe avanzar en cada una de las etapas que el Padre Celestial ha diseñado y preparado para él. Jesús no escogió la ciudad en la cual iba a nacer, ni aquella en la cual iba a crecer. Él siempre se sometió a la voluntad del Padre Celestial. El Señor Jesús pasa del lugar de crecimiento al lugar de formación y luego a la obra que Dios tenía reservada para él. Asimismo, nuestra vida debe avanzar paso a paso hacia la buena y perfecta voluntad del Señor, porque en Dios no hay casualidades, sino propósitos. Es necesario ser conscientes de que debemos depender de Dios y debemos amar su palabra, porque esto que Jesús hacía, dice la misma escritura, que era para que se cumpliese lo dicho por el profeta, lo que ya estaba escrito. Esto nos enseña la importancia de la obediencia, de ver nuestras situaciones y de ver nuestra vida como el Señor las ve. El Señor Jesús no buscó la grandeza en la ciudad de Jerusalén, era la ciudad capital. Allí estaba el templo, era la cuna de la religión, estaban las multitudes, era el lugar del comercio principal. Pero el Señor se estableció en Capernaum, ciudad de Galilea, distante de Jerusalén. Pero cuando nosotros avanzamos en la voluntad de Dios, su poder nos cubre, nos protege, nos abre puertas y nos da la victoria. La Biblia nos enseña que desde el mundo espiritual, Galilea estaba dominada y afligida por la fuerza de las tinieblas. Aquella región, dice la Escritura, estaba en sombra de muerte. Y los resultados se evidenciaban en la cantidad de enfermos, lunáticos, afligidos por espíritus inmundos y la escasez. De manera que no fue casualidad que Jesús escogiera ese lugar para iniciar su poderoso ministerio. Además, allí también escogió sus primeros discípulos. La región olvidada por muchos vino a ser la principal, pues multitudes venían a escuchar a Jesús y a recibir sus poderosos milagros. Esto es lo que Dios hace. Él restaura y repara lo que ha sido dañado, restituye lo que ha sido perdido y honra lo que los hombres han desechado. Dios tiene grandes planes con cada uno de sus hijos. Tal vez haya que superar obstáculos y derrotar la oposición, pero aquel que te llamó también te respaldará. Él nunca te abandonará ni te decepcionará. Solamente debemos fortalecer nuestra fe en sus promesas y seguirlo con la firmeza y fuerza que nos da el Espíritu Santo de Dios y la gracia que es en Jesucristo nuestro Señor. Así que adelante, el Señor está contigo. Adelante, Dios es quien te abre puertas de bendición. Te invito para que oremos en este momento. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, te damos gracias, muchas gracias, por haber dado tu vida en la cruz del Calvario, amado Cristo. Gracias por esa preciosa sangre que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Gracias, Señor Jesús, porque tu vida, la que aparece allí en los evangelios, es nuestro ejemplo, es nuestro modelo, pero también en ella podemos ver tu voluntad para nuestras vidas. Tú quieres, Señor, llevarnos en victoria. Tú nos has dado el poder y la autoridad para vencer, Señor, sobre todo enemigo y sobre todo poder de las tinieblas. Gracias, Señor Jesucristo, por acompañarnos y por ayudarnos todos los días. Señor, te pedimos, por favor, cumple en nosotros tu plan, cumple en nosotros tu propósito, amado Dios, en el nombre de Jesucristo. Gracias por guardarnos, por llevarnos de tu mano y gracias por bendecir y derramar salvación sobre toda nuestra familia. Te damos gracias, amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios te bendiga y hasta una próxima ocasión.